La clase está dirigida a que hablemos un poco sobre la ecografía Doppler color del sistema venoso de los miembros inferiores. Hay que hacer una revisión de la anatomía para poder tener una idea clara de lo que se va a investigar en este estudio. Las venas en los miembros inferiores se componen de tres sistemas. El primero, como estamos viendo en esta imagen, es el sistema venoso profundo. Y yo voy a empezar a narrar la constitución anatómica del sistema venoso profundo, desde la región del pie hasta llegar a la zona inguinal. En primer lugar, las venas a nivel pueden ser dobles o únicas, pero generalmente a nivel de la pierna son dobles. Las venas tibiales posteriores que nacen de la parte plantar de las venas plantares del pie, junto con las venas peroneas, ellas van a unirse y conformar el tronco o los troncos venosos tibio-peroneos. Las venas tibiales anteriores que nacen en la parte dorsal del pie y anterior de la misma, van recorriendo todo este trayecto hasta formar un tronco común de las tibiales anteriores, que uniéndose al tronco común de las venas tibio-peroneas, van a conformar la vena poplitea. Al pasar el anillo de los aductores, va a tomar el nombre de vena femoral superficial, que unida a la vena femoral profunda, va a tener entonces a conformar la vena femoral común. En el sistema venoso profundo es necesario recalcar que existen venas que están por dentro de los músculos, y esas venas van a desembocar en estas venas principales, sobre todo de las tibiales posteriores. Así tenemos las venas del sóleo, cómo se pueden comunicar con las venas tibiales posteriores, y las venas gemelares, cómo se abordan o llegan hacia la vena poplitea. En el sistema venoso superficial nosotros contamos con dos grandes venas principales. La que observamos aquí es la safena interna, y vamos a describir su trayecto, cómo ella viene desde la rodilla por la cara interna, en el tercio inferior del muslo aborda y comienza a abordar la cara anterior y finalmente llega a la región inguinal para desembocar en la vena femoral común. La vena safena interna tiene afluentes principales que le llegan a nivel de la cara anterointerna del muslo en su tercio superior y en su tercio medio e inferior. Y tiene afluentes como la circunfleja ilíaca superficial, la epigástrica superficial y la pudenda externa. Esas serían las afluentes principales de la safena interna. Las venas colaterales del sistema safeno interno también van a tomar contacto con el sistema de la safena corta o safena parva, que serían venas comunicantes en su región interna del muslo y posterior. La safena interna nace a nivel del pie por el dorso del mismo, y en la región interna del pie sube por encima del maléolo interno hacia la cara interna de la pierna y va tomando una posición medial que luego se va a ubicar en el borde inferior interno de la rodilla. La safena externa, que es la segunda la vena principal de retorno con que contamos, va a ubicarse desde la región dorsal del pie por su cara lateral, por detrás del maléolo externo, y va a tomar un trayecto medial en la cara posterior de la pierna para desembocar finalmente en la vena poplitea. Existen un grupo de venas que denominamos venas perforantes, que son venas que van a comunicar el sistema venoso superficial con el profundo. Están ubicadas en la cara interna de la pierna
Sobre todo en la cara interna encontramos un primer grupo de 4 venas que reciben el nombre de venas de Cocker. Y luego hacia la región del tercio superior encontramos ya la primera vena, que es la de Sherman. Y en la cara interna del muslo, en su tercio inferior, estarían la de Dodd y la de Boyd. En la cara posterior de la pierna también hay un grupo de venas que van a comunicar entonces con la safena externa. Mientras que en las venas que dijimos perforantes que estaban en la pierna, en la cara interna, van a comunicar principalmente con la safena interna. A nivel del pie, existen venas que comunican el arco dorsal del pie con el arco plantar, pero estas venas son avalvuladas. Son perforantes porque perforan la fascia y comunican el sistema profundo con el sistema venoso superficial, pero con la característica de que no tienen válvulas. En la hemodinamia venosa hay que reconocer, o sea, el retorno, cómo es la fisiología normal del retorno, depende básicamente de las variaciones de la presión intratorácica con la respiración y de la actividad cardíaca. Como al respirar nosotros aumentamos o disminuimos la presión intraabdominal, entonces hace efectos de disminuir o de aumentar la velocidad de retorno. En conjunto con los cambios de presión torácica y la actividad de sístole y diástole del corazón, terminan de darle circulación de retorno desde los pies hasta el corazón. Por lo tanto, al inspirar, en los miembros inferiores, al inspirar, existe un menor flujo anterográfico en los miembros inferiores porque aumenta la presión abdominal, y por el contrario un mayor flujo anterográfico en los miembros superiores porque la presión torácica se hace más negativa, favoreciendo entonces el retorno de los miembros hacia el corazón. Al expirar hay un menor flujo anterior en los miembros superiores y un mayor flujo anterior en los miembros inferiores porque disminuye la presión abdominal. Para que exista movimiento del flujo venoso sanguíneo a nivel periférico, se debe estar influenciado por fuerzas, que no solamente ya es la actividad cardíaca y la actividad respiratoria, sino por fuerzas de perfusión tisular local, que dependen, por un lado, también de la resistencia periférica, es decir, el fenómeno de vasoconstricción o vasodilatación permite una mayor o menor perfusión tisular y por lo tanto una mayor o menor presión que haga movilizar el grupo de glóbulos rojos desde las porciones distales hacia la porción central. La postura también produce efectos sobre el retorno, porque sabemos que la persona a nivel vertical, es decir, de pie, la presión hidrostática está aumentada, sobre todo en las zonas distales del miembro. Es una fuerza que se opone al retorno. La actividad muscular, entonces, y el sistema valvular nos va a permitir que el retorno y el gasto cardíaco no se interrumpan la columna hidrostática, es decir, pueda favorecer el retorno. Esto se ve en los individuos que comienzan a caminar, porque se pone en marcha las bombas musculares y el sistema de las válvulas, de las venas profundas, evita entonces que la sangre tenga una dirección contraria al retorno normal hacia el corazón. Por lo tanto, la válvula también ayuda no solamente a la movilización, sino a interrumpir la columna hidrostática y a disminuir entonces en posición de pie y en reposo la presión hidrostática importante en las partes distales de los miembros. La compresión extrínseca, por supuesto, al aumentar mayor la presión al hacerle un masaje en las masas musculares, lo que va a provocar es un efecto de aumento del flujo hacia el corazón. Pero al liberar la compresión,
el flujo tiene una inercia de retorno hacia las partes distales. Y para eso entonces estaría bien indicado realizar estas compresiones cuando existe mucha éstasis. Si la válvula no produce un cierre hermético, es decir, están incompetentes, al realizar la maniobra de compresión y descompresión en los músculos, va a haber sangre que va a tener una dirección de retrógrada a la dirección normal que debería tener hacia el corazón. Es decir, que durante la descompresión que nosotros hagamos muscular, la sangre no debería volver a los pies, pero si la válvula está insuficiente, entonces esta sangre sí puede tener una dirección contraria o retrógrada a la que normalmente fisiológicamente está orientada. Es decir, la insuficiencia valvular no es más que la presencia de flujo retrógrado al ejecutar la maniobra de compresión que confirma entonces la incompetencia valvular. ¿Cuáles son las características del flujo venoso? Primero, que sea un flujo espontáneo. Segundo, que sea fásico con la respiración. Tercero, que aumente el flujo con la compresión distal. Que el flujo no sea pulsátil y que sea compresible. Las indicaciones del ecodúplex venoso de miembros inferiores son pesadez, dolor, cambios de coloración y edema en miembros inferiores, dilatación venosa, varices, úlceras, trombosis venosa profunda o síndrome posflevítico, previo a cirugía coronaria para tomar venas como la safena interna, explorarlas si están bien porque estas sirven de puente, previo a la fístula arteriovenosa. En el protocolo de examen, la posición del paciente puede ser sentada, de pie o Trendelenburg invertida, como se ven en esta figura. Vamos localizando los diversos sectores a nivel inguinal, cara interna del muslo, cara interna de la pierna y región posterior de la pierna, para ir identificando los sistemas venosos profundo, superficial y perforante. ¿Qué debemos evaluar? Los tres sistemas, pero usando cortes longitudinales y transversales, tomando en cuenta las características anatómicas, su tamaño, forma, estructura de la pared e integridad valvular, contenido intraluminal. Vamos a determinar las características del flujo color, si está presente, su velocidad, dirección para comprobar la competencia valvular y permeabilidad. Análisis espectral, que es el tipo de onda, que sabemos que es monofásica, velocidad máxima, reflujo a las maniobras provocadas. Eso es lo que nosotros debemos intentar de hacer en este estudio. Los hallazgos, como hallazgos normales, tenemos que entender por modo B que la vena tiene una relación de dimensión con respecto a la arteria de 1 para la arteria y 1.5 para la vena. Las paredes deben ser ecogénicas, colapsables con el transductor, finas, de superficie interna lisa, con sistema valvular compuesto de dos hojas o pliegues intimales, móviles ubicadas a nivel de los senos venosos. Ellas van acompañando siempre a su arteria homónima. Aquí tenemos una vena representada donde vemos las valvas de ellas y la dirección que tienen. Un hallazgo normal es que la vena sea de mayor calibre que la arteria. Fíjense las paredes que son lisas con un contenido anecoico, no tiene trombo. Si nosotros hacemos la maniobra de colapso, estas deben cerrarse con la presión que hacemos con el traductor sobre la vena. Los hallazgos normales del Doppler pulsado es un flujo espontáneo monofásico ondulante. Es fásico con la respiración porque ella aumenta o disminuye de velocidad de acuerdo a la inspiración o expiración por aumento o disminución de la presión abdominal.
El flujo va a aumentar con la compresión distal y se va a detener con la maniobra de Valsalva o presión retrógrada, y es de tipo no pulsante. Este es un ejemplo de lo que es un flujo venoso normal por Doppler pulsado, donde vemos que tiene una forma, es monofásica porque toda la onda se inscribe negativamente, pero tiene como modulaciones que en algún momento aumenta de velocidad y en otro momento disminuye de la velocidad. Esto se debe por los cambios de presión intraabdominal que favorecen o obstaculizan, vamos a decir así, el retorno venoso. Este es otro flujo normal de una vena femoral común, donde es ondulante y cambiante con la respiración, monofásico. Los hallazgos normales por Doppler color es que exista un llenado intraluminal total, un flujo intermitente en relación con los movimientos respiratorios, y el flujo reverso corto y ausencia a la maniobra de Valsalva, turbulencia a la compresión distal. Todo esto es lo normal por Doppler color, es decir, que se llene toda la vena, que haya cierta interrupción más o menos del flujo con los movimientos respiratorios, pudiera verlo, que existen flujos de dirección contraria y ausencia durante la maniobra de Valsalva, muy importante, el flujo se tiene que apagar al hacer la maniobra de Valsalva, o cuando usted hace compresión distal aumentar o se puede formar turbulencia. Por Doppler color entonces nosotros obtenemos las características del flujo venoso. Vean que en primer lugar llena toda la vena, tiene una coloración más o menos homogénea en sentido que se aleja, que va hacia el corazón, con algunas zonas donde el flujo más bien tiene una dirección algo contraria al retorno. Aquí lo mismo para ver la vena femoral superficial, profunda, femoral común. Ahora, ¿qué tipo de hallazgos anormales nosotros vamos a encontrar en una patología muy importante como una trombosis venosa profunda? Por modo B existe la distensión de la vena, material ecogénico intraluminal que ocluye parcial o totalmente la luz, material ecogénico flotante, falta de compresión, depósitos de ecogenicidad variable en válvulas o catéteres, red colateral superficial dilatada y un edema que pudiera tener un componente linfático. Aquí vemos un ejemplo de una vena femoral con una trombosis venosa parcial, en este caso, con un coágulo, un trombo en el interior de la vena. Ahora, por Doppler pulsado nosotros podemos ver cuando que no hay señal o ausencia de señal, señal continua o amplia por una estenosis o circulación colateral y un patrón de flujo normal en obstrucciones parciales o reflujos. Esto es un ejemplo de una trombosis venosa parcial con un flujo continuo. Hallazgos anormales, Doppler color, aquello era el Doppler pulsado, pues es lo mismo realmente que lo que nos dice el Doppler pulsado. Escasa señal por zonas periféricas al trombo, ausencia de señal, turbulencia, etc. Aquí vemos entonces una trombosis venosa parcial, porque hay una zona que no se colorea y otra sí, donde vemos flujos turbulentos. En la insuficiencia venosa, ya vimos la trombosis, nosotros vamos a encontrar al modo B venas profundas superficiales y perforantes dilatadas, venas colaterales superficiales tortuosas o edema linfático, válvulas venosas fijas unilaterales o de extremos libres que no coactan. Al Doppler pulsado tenemos un flujo anterógrado y retrógrado lento.
señal de flujo en dirección retrógrada a la compresión proximal. Este es el hallazgo clave. Esto es lo que da el diagnóstico de insuficiencia valvular o de insuficiencia venosa. Señal de flujo en dirección retrógrada a la compresión proximal o a la maniobra de Valsalva. En zonas de flujo lento espontáneo se observan señales de baja velocidad. De todas estas tres, la del medio es la que define la insuficiencia venosa valvular. He aquí el tiempo por el cual puede ocurrir dicho reflujo. 0 cuando no hay reflujo, porque cierran las válvulas, que es lo normal. 1 cuando dura de 2 a 3 segundos, grado leve, o cuando tiene un pico sistólico de 10 centímetros por segundo o menos de 10. Grado 2, reflujo moderado, de 3 a 6 segundos o menor a 15 centímetros por segundo. Y grado 3, reflujo severo, mayor de 6 segundos y mayor de 15 centímetros por segundo. Este es el flujo de insuficiencia. Venía normal, un flujo negativo, el paciente realiza una maniobra de Valsalva, puja y obtenemos otro flujo en dirección opuesta. Lo mismo se nos va a demostrar por Doppler color, porque vamos a ver un cambio de color, que es al cambiar la dirección del flujo en las venas incompetentes. Una patología importante de ver también es la tromboflebitis, que se usa generalmente para denotar las venas superficiales. Explorar en corte transversal y longitudinal todo el trayecto de la safena interna, externa y colaterales. Por modo B vamos a ver los mismos hallazgos: dilatación, trombo de cogenicidad variable, ausencia de señal en caso de que haya una oclusión, o disminuida en caso, o escasa en caso de ser parcial, por Doppler color, ausencia de color en la tromboflebitis que ocluye toda la vena, o defectos de represión en casos de trombos parciales. Con esto finalizamos entonces nuestra clase de ecografía Doppler venosa de miembros.